Hola y bienvenidos al capítulo 7 de Una historia de España. Vamos a conocer a guerreros de finales de la Edad del Bronce que a veces se dieron cuenta de que sus armas podían ser menos útiles que su sentido comercial. Exterminar a la gente podía resultar mucho menos rentable que venderle sus mercancías. Soy Nacho García. Al final de la semana pasada os hice dos promesas. La primera era hablar de una ola indoeuropea que recorría el continente hasta llegar a Iberia. La primera parte del título de este episodio es Tres olas, así que ya puedes ver que voy a cumplir mi promesa por triplicado. Pero el título continúa, Ningún tsunami. Y esto se debe a que mi segunda promesa era desmontar algún mito más. El mito que vamos a desmontar esta semana es la imagen que creo que la mayoría de nosotros evocamos cuando oímos hablar de una ola que recorre Europa. La de guerreros a caballo, con una espada en una mano y quizás una antorcha en la otra, arrasando el continente entero a sangre y fuego. Como espero que sugiera la secuencia inicial de este episodio, mi intención esta semana es mostraros que no siempre fue así, y en particular, que la experiencia de muchas personas en Iberia probablemente fue muy distinta. Bien, entremos ya en las olas. La primera tiene que ver con las gentes de los campos de urnas. El nombre se debe a que el rasgo distintivo de esta nueva cultura era que, en lugar de enterrar a sus muertos, o al menos a los grandes y los buenos entre ellos, bajo túmulos de tierra, como habían hecho los pueblos anteriores, tendían a incinerarlos, poner las cenizas en urnas y enterrar esas urnas en campos. Campos que serían, en realidad, bastante parecidos a los cementerios actuales. Estas eran gentes que vivían por lo que hoy son Alemania, el este de Francia, Suiza, Austria, Hungría y el norte de Italia. Y vivían, de forma bastante parecida a los pueblos de los que hablábamos la semana pasada, los íberos, en asentamientos fortificados en altura. Había, sin embargo, una diferencia evidente. En el núcleo de la cultura de los campos de urnas, las fortificaciones solían construirse con tierra, madera y fosos, con empalizadas de madera coronando los terraplenes. En Iberia, en cambio, encontramos a menudo las enormes murallas de piedra de las que hablamos la semana pasada. Vivir en asentamientos fortificados sugiere más bien que quienes habitaban dentro esperaban tener que resistir las atenciones de forasteros no especialmente bien dispuestos hacia ellos. Como señalé la semana pasada, las fortificaciones nunca son una defensa suficiente por sí solas. Tienen que estar defendidas por hombres armados, en otras palabras, por guerreros. Y la cultura de los campos de urnas concedía una enorme importancia a sus guerreros, que formaban una élite. Ese tipo de élite se vuelve muy jerárquica, y una autoridad considerable queda en manos de quienes están en la cima, que suelen ser guerreros ellos mismos y actúan como jefes. El alto estatus de los guerreros se revela en el hecho de que la sociedad de los campos de urnas, que era muy hábil en el trabajo del metal y en otras formas de producción de objetos de alta calidad, tendía a dedicar mucho esfuerzo y mucha destreza a fabricar los objetos usados por los propios guerreros. Encontramos espadas fabulosas, muy decoradas, cascos magníficos, e incluso, como descubrieron unos arqueólogos húngaros, unas grebas absolutamente magníficas. Una greba es una pieza que protege la espinilla, la parte inferior de la pierna, desde la rodilla hasta el tobillo. Hoy suelen usarla los deportistas, aunque generalmente están hechas de plástico. ¿No sería divertido ver a una estrella internacional del deporte de nuestros días usando una greba de bronce, hábilmente moldeada y bellamente decorada, como la que descubrieron esos arqueólogos húngaros? No hay necesidad de defensa a menos que alguien esté atacando. Y quienes atacaban serían el mismo tipo de personas que quienes defendían, es decir, guerreros. Tenían un doble papel.
Un día podían defenderse de incursiones y otro lanzar sus propias incursiones. Pero esos no eran sus dos únicos papeles. Como las comunidades de los campos de urnas producían objetos tan magníficos, alguien tenía que venderlos. Y una de las cosas en las que la cultura de los campos de urnas demostró ser extraordinariamente buena fue en desarrollar redes comerciales muy eficaces y de muy largo alcance. Los comerciantes salían de sus asentamientos y recorrían a veces grandes distancias para vender sus productos a otros pueblos. ¿Y quién haría ese comercio? Bueno, si uno transporta mercancías valiosas, tiene mucho sentido llevar consigo a alguien que pueda protegerlo. Es más, podía resultar útil tenerlos allí, fuertemente armados, no necesariamente usando sus armas, pero sí intimidando a cualquiera que pudiera sentirse inclinado a resistirse a vuestra llegada a su aldea. Eso suena a trabajo para guerreros, ¿no? Y ahora viene el paso inteligente. Si vas a enviar guerreros en misiones comerciales, y sin duda con un jefe para organizarlos y dirigirlos, ¿por qué molestarte en llevar también a otro grupo separado de personas para encargarse del comercio propiamente dicho? Los guerreros podían hacerlo ellos mismos. En otras palabras, las mismas personas de la cultura de los campos de urnas que podían salir a saquear en nombre de sus asentamientos, eran también quienes salían a comerciar en su nombre. El mensaje que transmitía el hecho de que los comerciantes fueran también guerreros podía ser simplemente este: no os metáis con nosotros y no os daremos ningún motivo para lamentar que hayamos venido entre vosotros. De hecho, puede que incluso volváis a casa con algún producto muy deseable que os dejará encantados. Eso es lo que llamamos ganar todos. Bueno, para ser justos, no sé si realmente tenían una expresión como ganar todos en la lengua que hablaran, pero apostaría a que sí tenían la idea. Hablando de lengua, no está claro qué idioma hablaban esta gente. Varios arqueólogos han defendido que eran protoceltas. En otras palabras, que fueron el semillero del que acabaría surgiendo las lenguas célticas. Y desde luego, es cierto que las lenguas célticas parecen tener sus raíces en el mismo tipo de zonas donde vivían las gentes de los campos de urnas. El problema es que conocemos a esas gentes solo a través de los objetos que dejaron atrás, y a nadie se le ocurrió dejarnos noticias diciendo: ¿nosotros celtas? No digáis tonterías, todavía faltan siglos para que aparezcan. O quizás lo contrario. Por supuesto que somos celtas. Estamos hablando de una forma temprana de la lengua céltica. Así que no lo sabemos. Es posible que las gentes de los campos de urnas fueran protoceltas y es posible que no lo fueran. Finalmente, hacia 1200 a.C., llegaron a Iberia, donde empezaron a comerciar con las gentes que se convertirían en los íberos, la cultura de la que hablamos la semana pasada. También remontaron el Valle del Ebro, y allí entraron en contacto con sociedades indoeuropeas ya existentes que vivían en la meseta central de España. Aquí hay otro posible mito que debemos disipar de inmediato. El hecho de que las gentes de los campos de urnas fueran indoeuropeos y que también lo fueran las gentes de la meseta no significa que se saludaran como hermanos perdidos de un mismo pueblo. Al contrario, los indoeuropeos de Iberia llevaban allí entre 1000 y 1500 años cuando llegaron las gentes de los campos de urnas. En ese tiempo, tanto la lengua en Iberia como la de Europa Central, donde surgieron los campos de urnas, habrían evolucionado enormemente a partir de lo que, sin duda, era una raíz común. El inglés y el español son ambas lenguas indoeuropeas, pero creo que habría que ser tan perspicaz como William Jones, el hombre que formuló por primera vez la idea de las lenguas indoeuropeas, para detectar que tienen un antepasado común si uno no lo supiera ya. Para ambas partes, el comercio entre las gentes de los campos de urnas y las gentes de la meseta española era comercio entre extranjeros. Como hemos visto con los fenicios
y los griegos comerciando por las costas oriental y meridional de Iberia, el comercio trae consigo influencia. Entonces, ¿cómo funcionaba todo esto? Pues bien, llegaban miembros de la élite guerrera de los campos de urnas, portando armas bellamente diseñadas y fabricadas con gran habilidad, con un aspecto magnífico y marcial, y llevando mercancías muy deseables. No cuesta imaginar que, tan pronto como los aldeanos superaran su temor inicial ante estos personajes, pudieran sentir una considerable admiración por ellos. Lo que surge entonces es un deseo de emulación. La gente querría parecerse a ellos. No es difícil creer que algo así ocurriera, dado que parece haber existido una influencia considerable ejercida por esos comerciantes. Una de las cosas que se transmitieron a la población de Iberia, especialmente en el nordeste, fue la costumbre de incinerar a los muertos y enterrar sus restos en urnas. Muy pronto empezaron a producirse urnas también en Iberia, por parte de las gentes que acabarían formando la cultura ibérica. Lo interesante, sin embargo, es que los íberos, cuando surgieron como cultura diferenciada, fueron mucho más lejos. La semana pasada hablamos con cierto detalle de esa maravillosa escultura, la Dama de Elche. Un artículo de 2011, cuya autora principal fue María Pilar de Luxán, demostró lo que muchos arqueólogos sospechaban desde hacía tiempo. La cavidad situada en la parte posterior de la escultura contenía restos humanos. Resulta que la escultura era una urna, y no es ni mucho menos la única. Otra escultura similar, la Dama de Baza, contiene también restos de ese tipo. En otras palabras, los íberos pudieron muy bien verse influidos por las gentes de los campos de urnas al adoptar la práctica de la cremación y el enterramiento en urnas, pero también habían sido moldeados por el proceso que vimos la semana pasada y que los arqueólogos llaman orientalización. Es decir, la influencia de gentes procedentes del Mediterráneo oriental, concretamente los fenicios y los griegos. Eso les dio una estética diferente. Así que en lugar de usar urnas sencillas, utilizaron obras de arte extraordinarias para contener las cenizas de sus muertos cremados más distinguidos. ¿Qué más pudieron tomar de las gentes de los campos de urnas? Bueno, aquí viene una cosa, y esto es realmente una opinión personal, así que podéis tomarla por lo que valga. Me encuentro a menudo con afirmaciones como las gentes de los campos de urnas influyeron en la cerámica ibérica. Y desde luego me puse a buscar material atractivo de los campos de urnas y encontré, por ejemplo, un cuenco bonito con un motivo geométrico. Ahora bien, no es cerámico, sino de bronce, pero es un cuenco. Lo comparé con un cuenco cerámico auténtico de la península ibérica, también con un motivo geométrico de líneas y formas abstractas. Y, si acaso, creo que el ibérico es más complejo y más sofisticado que el de los campos de urnas. Así que parece que el enfoque de los campos de urnas fue adoptado por los íberos y llevado más lejos, un poco como ocurrió con el uso de las urnas. Salvo que no pudo haber sido así. El cuenco cerámico de la imagen que estaba mirando no era de la época de los campos de urnas. Era unos 1000 años más antiguo. Esto sugiere que, aunque bien pudo haber influencias de los campos de urnas sobre la cerámica ibérica, parece que ya se estaba haciendo algo mucho antes de la llegada de esas gentes sobre lo que la influencia de los campos de urnas pudo actuar. No estaban innovando, aunque quizás sí estimularon algo que ya estaba ocurriendo localmente. Podríamos decir algo muy parecido sobre el uso de asentamientos fortificados en altura. Las fuentes que he consultado me indicaron el asentamiento de Els Vilars d'Arbeca, en la parte septentrional de la región ibérica, donde el contacto con las gentes de los campos de urnas fue más estrecho. En realidad no es un asentamiento en lo alto de una colina, pero está rodeado de agua, lo cual, según me dicen, no era tan raro. Así que, en la práctica,
había fosos que cumplían la misma función defensiva que una colina. Y estaba fortificado, pero no estaba fortificado en absoluto como fortificaban las gentes de los campos de urnas. Ellos usaban terraplenes, fosos y empalizadas de madera. En els Vilars d'Arbeca usaron gruesos muros de piedra, igual que en la Lloma de Betxí, y antes en los asentamientos argáricos, y antes aún en los millares. En otras palabras, al menos a mí, els Vilars d'Arbeca me parece mucho más un asentamiento indígena, que sigue patrones locales bien establecidos, que algo influido por recién llegados de otros lugares. También sabemos que las gentes de los campos de urnas tenían un etos guerrero profundamente arraigado. Vimos la semana pasada que uno de los objetos encontrados en la Bastida de les Alcuses era una figurilla de un guerrero a caballo, lo que sugiere que, varios siglos después de la llegada de las gentes de los campos de urnas, esa misma mentalidad guerrera había alcanzado las zonas meridionales de la región cultural ibérica. Pero, ¿procedía de los campos de urnas? Más o menos al mismo tiempo, o quizá un poco después, de que las gentes de los campos de urnas entraran en contacto con los íberos, una cultura completamente distinta en el oeste de la península ibérica, en lo que hoy es Extremadura, estaba produciendo lo que llamamos estelas de guerrero. Una estela es una losa de piedra en la que se ha grabado un diseño, y las de Extremadura muestran espadas, escudos, lanzas, carros y símbolos de prestigio. Así que, evidentemente, en Iberia se estaba desarrollando un etos guerrero, indígena, más o menos al mismo tiempo que las gentes de los campos de urnas llegaban a la península. Todo esto me dice que las gentes de los campos de urnas, más que introducir innovaciones, quizá simplemente estimularon una visión del mundo que ya estaba bien asentada. Es posible que se encontraran con una puerta abierta, a través de la cual, una vez que se convencieron de que venían a comerciar y no a hacerles daño, los ibéricos estuvieron encantados de dejarlos entrar. La cultura de los campos de urnas fue, por supuesto, solo la primera de las tres de las que estamos hablando. La siguiente ola fue la cultura de Hallstatt. Recibe su nombre del yacimiento de Austria, donde se investigaron por primera vez los restos de esta cultura. Mientras que la cultura de los campos de urnas había producido una élite guerrera dirigida por jefes, Hallstatt fue un paso más allá, convirtiendo a sus líderes en príncipes, figuras aristocráticas cuya autoridad sin duda se transmitía por herencia. Sus asentamientos, como el de Ypres, en Baden-Württemberg, Alemania, incluyen residencias principescas. Aunque la cremación continuó, esas figuras eran a menudo enterradas bajo túbulos, como en civilizaciones anteriores, y acompañadas de objetos muy valiosos destinados a subrayar su estatus principesco. La tumba de Hochdorf, en Alemania, por ejemplo, incluye un diván de bronce y bienes costosos, algunos de ellos de producción mediterránea, lo que muestra hasta dónde llegaban las redes comerciales y cuánto estaban dispuestas a gastar estas figuras principescas para exhibir su riqueza y autoridad. Se acepta generalmente que la influencia de Hallstatt llegó a Iberia hacia 800 años antes de Cristo, y lo hizo por la misma ruta que las gentes de los campos de urnas, cruzando los Pirineos y remontando el valle del Ebro, aunque esta vez se extendió más hacia el oeste, hasta la meseta central de la península. Lo verdaderamente llamativo, sin embargo, no es la evidencia de su llegada, sino la falta de evidencia. Hay asentamientos importantes en España de ese periodo, en particular al menos la fase inicial de las cogotas, pero lo que falta es cualquier rastro de residencias principescas, de tumbas del tipo de Hochdorf, o, de hecho, de productos costosos de fabricación mediterránea. Por otro lado, un desarrollo importante asociado con la cultura de Hallstatt fue la introducción del uso del hierro en Iberia. No fueron las gentes de Hallstatt quienes lo inventaron. Procedía de Oriente Próximo, pero fueron los primeros en Europa en hacer un uso extensivo del hierro.
El hierro exige un cambio tecnológico importante. Mientras que el bronce, en su mayor parte, tenía que fundirse, es decir, derretirse y verterse en moldes, el hierro tratado de esa forma tiende a volverse quebradizo. En cambio, el hierro necesita forjarse, es decir, calentarse, pero no fundirse, y luego martillearse para darle forma. Pensad en el trabajo de un herrero. Los arqueólogos han encontrado efectivamente huellas de la introducción del trabajo del hierro en Iberia, más o menos en la época de la cultura de Hallstatt. Lo que no está claro, sin embargo, es cuánto debe realmente ese desarrollo a Hallstatt. Al contrario, parece bastante claro que la cultura ibérica aprendió el trabajo del hierro de los fenicios. Además, si recordáis el episodio 3, quizá os acordéis de que mucho antes de los primeros contactos con los fenicios, existían rutas comerciales atlánticas que traían estaño por mar a Iberia desde lo que hoy es Francia o Gran Bretaña, o incluso desde más lejos. Esas redes nunca desaparecieron, y habría comerciantes llegando a las costas norte y oeste de Iberia, muchos de ellos sin duda influidos por la propia cultura de Hallstatt. No hay ninguna razón para suponer que fueran peor recibidos una vez que los habitantes locales comprendieron que estaban allí como comerciantes y no como saqueadores, que sus equivalentes en las aldeas del interior. Representan otra vía para la entrada del trabajo del hierro, y de hecho de otras influencias en la península. Habría sido útil que alguien de la época nos hubiera dejado un mensaje diciendo: soy herrero y no aprendí mi oficio de esos personajes espantosos que vienen por las montañas del norte, sino de mis amigos del sur, que viven junto a esa gran masa de agua salada de la que siempre están hablando. O, alternativamente, podrían haber dicho: no fueron los personajes del sur quienes me enseñaron mi oficio, sino mis hermanos del norte y del oeste de aquí. Por desgracia, a nadie se le ocurrió hacerlo, así que solo podemos especular sobre cómo surgió el trabajo del hierro en el centro de España. Posiblemente llegó por muchas rutas a una península que era una especie de encrucijada de culturas. Pero una cultura principesca y el trabajo del hierro no fueron las únicas características que marcaron a las gentes de Hallstatt, y esto nos va a llevar al mundo celta. Como dije antes, no sabemos si las gentes de los campos de Urnes eran ya celtas. La palabra celta fue introducida por esos grandes bautizadores de pueblos, los griegos, que hablaban de los keltoi. No está del todo claro a quiénes aplicaban el término, ya que mencionaban que vivían más allá de las columnas de Hércules, es decir, el estrecho de Gibraltar y por tanto en Iberia, y también en el nacimiento del Danubio, que queda bastante lejos, en Alemania. Aun así, estuvieran o no confundidos los griegos sobre la ubicación geográfica de los keltoi, la palabra quedó y nos dio el nombre del pueblo que hoy llamamos celta. Curiosamente, los griegos usaron esa palabra por primera vez hacia el 500 a.C., y el periodo de Hallstatt terminó hacia el 450. Ahora voy a dejar un hueco y saltar hasta alrededor del 200 a.C., porque es más o menos entonces cuando se fabricaron unas placas de bronce en un lugar llamado Botorrita. Están cubiertas de inscripciones, y lo importante de esas inscripciones es que están en una lengua indudablemente céltica. Si la gente escribía en celta en el 200 a.C., es inconcebible que hubiera empezado a usar esa lengua en el 201 a.C. Botorrita está en la parte de España habitada por un pueblo al que los romanos llamaron celtíberos. El nombre celtíbero podría sugerir que eran una mezcla de celtas e íberos. La mayoría de los arqueólogos coinciden hoy en que eran, en realidad, un pueblo del centro de Iberia que empezó a hablar lenguas y a adoptar costumbres célticas. Las inscripciones de Botorrita no son las únicas de la región celtibérica. Hay, de hecho, otras inscripciones por el antiguo ámbito indoeuropeo de España, hacia el oeste y hacia el norte,
Algunas están en lenguas que quizás sean indoeuropeas, pero no célticas, mientras que otras son obviamente célticas. Además, todo esto queda respaldado por el hecho de que hay topónimos que son claramente de origen céltico. La palabra briga significa colina o fortaleza en altura. Tenemos segóbriga, que combina briga con una palabra que significa fuerza, sego. Hoy es Sailices, en la provincia de Cuenca. También tenemos nertóbriga, que combina briga con otra palabra que significa fuerza, nerto, cerca de Fregenal de la Sierra, en la provincia de Badajoz. Conímbriga está cerca de Coimbra, en Portugal. Y luego está Segovia, que sigue llamándose así, y cuyo nombre presumiblemente tiene las mismas raíces que Segóbriga. Así que hay bastantes de estos topónimos. Aquí solo he dado una pequeña selección, y cubren una zona bastante amplia de la península ibérica. Eso sugiere, más bien, que había un uso extendido del celta, al menos por las zonas indoeuropeas, la meseta central, el norte y el oeste, bastante antes de las largas inscripciones de las placas de bronce de Botorrita, que por su parte muestran hasta qué punto, para entonces, las gentes de allí dominaban esas lenguas. Así que la pregunta es, ¿cuánto antes empezaron a hablar celta? ¿Fue un siglo? ¿Un par de siglos? ¿5 siglos? Sabemos que los griegos empezaron a usar la palabra keltoi en el 500 a.C. Para que ellos fueran conscientes de la existencia de ese pueblo, se podría pensar que tendría que llevar ya algún tiempo existiendo. La cultura de Hallstatt llegó a su fin hacia el 450 a.C., así que es posible que las gentes de Hallstatt hablaran celta y que ayudaran a introducirlo en la península ibérica, pero no hay nada concluyente que lo demuestre en un sentido u otro. Está claro que nunca lo sabremos, a menos que, y hasta que, los arqueólogos encuentren mucha más evidencia. Luego hay otra pregunta, y aunque lamento tener que hacerlo, debo admitir que es otra para la que no tenemos respuesta. Y es esta. ¿Por qué se adoptó el celta en Iberia? Hay otros ejemplos de lenguas nuevas que sustituyen a lenguas existentes, pero normalmente eso ocurre después de una conquista y del establecimiento de un nuevo sistema de gobierno, de leyes y de comercio, que convence a la gente poco a poco, a menudo a lo largo de varias generaciones, de abandonar su antigua lengua y adoptar la nueva. Ocurriría en la propia Iberia cuando el latín se impuso. No ocurriría en Inglaterra, donde el francés no se impuso pese a la conquista normanda. Así que siempre es un poco una ruleta saber si una lengua va a arraigar o no. Y por desgracia, realmente no sabemos por qué el celta se convirtió en la lengua dominante en la meseta central y en el norte y oeste de España. Es posible que tenga que ver con algo que mencioné antes, la emulación. Estos personajes aparecían, tenían un aspecto impresionante y comerciaban con productos maravillosos. Y como he venido subrayando en este episodio, no eran completamente ajenos. Proponían formas de hacer las cosas que en realidad correspondían a formas en que las gentes de la península ibérica ya venían haciéndolas desde hacía bastante tiempo. Era más de lo mismo. Como dije antes, estaban llamando a una puerta abierta. Así que aparecen unas personas bastante notables, con una presencia magnífica, que hacen cosas que a ti te parecen buenas en sí mismas, pero quizá también te parecen que las hacen mejor. La emulación te lleva entonces a querer hacer las cosas del mismo modo que ellos. Es un poco como la cultura de las celebridades de nuestros días, o cómo funciona la moda, con tendencias que se establecen y otras personas que las siguen. Tal vez eso fue lo que ocurrió en Iberia. Les gustó lo que vieron y decidieron hacerlo también, y por eso adoptaron la lengua y las costumbres de los celtas que llegaron, aunque no aparecieran en grandes números y nunca conquistaran el lugar. Pero, como digo, no sabemos si fue así o no. Lo único que podemos decir con seguridad es que el uso de las lenguas célticas estaba extendido
en las antiguas zonas indoeuropeas de Iberia antes de principios del siglo II a.C. Para entonces, la tercera ola de influencia procedente de Oriente ya estaba en marcha. Era la cultura de la TEN, que empezó hacia el 450 a.C. y recibe su nombre de un pequeño pueblo de Suiza, cerca del yacimiento donde los arqueólogos encontraron por primera vez sus huellas. Se diferencia de Hallstatt en que se aparta del modo principesco de organización. Es, si acaso, aún más marcada por un etos guerrero que Hallstatt, pero parece que la estructura fundamental era la de confederaciones de tribus o ciudades fortificadas, a las que los arqueólogos llaman oppida, plural de la palabra latina oppidum, que significa ciudad. En España suelen llamarse castros. Estos guerreros eran, desde luego, verdaderos hacedores de guerra. En el 390 a.C., la tribu céltica conocida como los galos incluso saqueó Roma, para gran irritación de los romanos. No parece que emplearan una gran violencia al entrar en España, pero sí parecen haber ejercido una influencia considerable. De hecho, encontramos muchos castros en España, algunos de ellos extraordinariamente atractivos y muchos muy característicos. El castro de Santa Tecla o de Santa Trega en gallego es un ejemplo extraordinario de uno de estos castros, dominando el Atlántico en la provincia de Pontevedra, en Galicia, en el noroeste de Iberia. Es muy inusual por el uso de casas circulares, cuyos restos aún pueden verse en el yacimiento. En el centro de España, en una región que sería la patria de la tribu que llegó a conocerse como los Betones, está Ulaca. Es uno de los mayores asentamientos en altura, con unas 70 hectáreas, murallas y puertas monumentales, los restos de una torre notable e incluso un santuario, con escalones tallados en la roca que bajan hacia él. Los Cogotas es otro yacimiento betón, con murallas monumentales espectaculares. Todos estos ejemplos parecen mostrar la influencia de las ideas de la TEN sobre la construcción de asentamientos en Iberia, salvo en un aspecto. Resulta instructivo comparar las finas murallas del yacimiento de la TEN de Bibracte en Mont-de-Vray, en Borgoña, Francia, con las enormes murallas que vemos en los castros españoles. Estas parecen reflejar una tradición indígena mucho más antigua de construcción monumental de murallas, una que hemos encontrado una y otra vez en este episodio y en los anteriores. Los Cogotas es también el yacimiento donde se descubrió una espada notable, con una hermosa empuñadura decorada con líneas curvas. Recordad lo que dijimos antes sobre el cuenco de bronce de los campos de urnas, con sus motivos geométricos de líneas rectas. Lo mucho más típico de la cultura de la TEN y del arte celta en general es el uso de líneas curvas y motivos naturales como hojas y animales. La espada de la que hablo fue encontrada en una tumba, donde presumiblemente marcaba el estatus de élite guerrera del hombre allí enterrado. Encontramos decoraciones parecidas en otras armas, como escudos, pero también en cerámicas. Otros hallazgos arqueológicos que me llamaron la atención fueron un broche bastante bonito, con forma de caballo, procedente de Numancia, en la región celtibérica, y una pieza cerámica bastante extraña, por no decir francamente ridícula, con forma de animal que soy incapaz de identificar. Y cuando se trata de representaciones de animales, las más conocidas son los berracos. Son grandes monumentos de granito, dispersos en su mayoría por las zonas betonas de Iberia, aunque también hay algunos en otras regiones, y parecen representar toros o a veces jabalíes o a veces cerdos, y muy de vez en cuando osos. Los más famosos son los toros de Guisando, pero hay muchos otros. Así que hicieron esculturas monumentales de los mismos animales que quizá pastoreaban, o al menos cazaban, al tiempo que se reafirmaban como cultura guerrera. ¿Os suena de algo?
No olvidemos que estas gentes eran descendientes de los primeros pobladores indoeuropeos de Iberia, herederos de los Yamnaya, que habían sido pastores guerreros de la estepa euroasiática. Pastores guerreros. Casi parece como si los betones y algunos de los otros pueblos de la Iberia indoeuropea estuvieran reafirmando una vez más su compromiso con la cultura del pastor guerrero, que quizá había sido una tradición ininterrumpida durante los más de 2 milenios que llevaban en la península. Tal vez estaba recibiendo una nueva vida gracias al impacto de la cultura céltica de la TEN. Puede parecer fantasioso, no estoy seguro de que sea inverosímil. Así que hemos visto 3 olas rompiendo sobre Europa y llegando finalmente a Iberia. Pero como sugiere el título de este episodio, nunca se convirtieron en un tsunami. Nunca arrasaron simplemente lo que ya existía para sustituirlo por algo completamente nuevo. Al contrario, me da la impresión de que esas olas culturales estimularon o incluso reforzaron cosas que ya estaban ocurriendo. Una de las consecuencias de ello parece haber sido la creciente celtización de las antiguas zonas indoeuropeas de la península, sobre todo la meseta central, el norte y el oeste. Lo vemos en la adopción cada vez mayor de diseños célticos y también, por supuesto, en el uso de la lengua céltica. De la mano de eso fue la reaparición de un antiguo interés, quizá nunca interrumpido, y de una admiración por la vieja cultura de pastores guerreros de estilo Yamnaya. Una de las cosas que quiero subrayar, y que ha sido uno de los mensajes de este episodio desde el principio, es que la mayor parte de todo esto ocurrió aparentemente sin violencia generalizada. No hay evidencia de una invasión militar. Ni siquiera parece haber habido una migración masiva de ningún tipo. Pudo haber unos pocos migrantes individuales, pero no un desbordamiento de la población local. Al contrario, todo parece haber sido una cuestión de comercio e influencia, y en general pacífica. Eso es en realidad bastante curioso, porque los celtas no eran ni mucho menos reacios a la violencia cuando les apetecía usarla. Eso fue algo que los romanos y las gentes de otros lugares descubrieron a su costa cuando los celtas vinieron de visita, pero en Iberia todo parece haber ocurrido pacíficamente. Y por último, me gustaría terminar con una pequeña ironía. Con la adopción del celta por la meseta y por el norte y el oeste de la península ibérica, una gran parte de la población ibérica hablaba una lengua indoeuropea. Era una de las más exitosas y de las más extendidas de la historia europea. Hoy, la mayoría de la población ibérica sigue hablando una lengua indoeuropea, pero no es el celta. ¿Cómo ocurrió? Eso es algo que empezaremos a ver la semana que viene. Mientras tanto, muchas gracias por escuchar.